Muy buen día, estimados estudiosos. Bienvenidos a la segunda sesión sincrónica de la asignatura de física básica de equipos industriales. El día de hoy vamos a hablar del módulo número 1, toda la parte de la introducción a la mecánica. Recuerde quienes está dando la conferencia es el profesor Fernando Torres. El objetivo, pues son varios objetivos, pero son importantes resaltar o comprender esos conceptos de las magnitudes físicas, el sistema de unidades, relacionar las magnitudes físicas, desarrollar problemas que hacen necesario ese proceso de conversión de unidades y finalmente pues operar vectores en relación a lo que es la parte de que corresponden a los diferentes métodos. El orden del día, pues vamos a mirar una parte de lo que son magnitudes y unidades, un análisis dimensional, conceptos cinemáticos, la parte del concepto de vectores, movimiento en una dimensión y finalmente lo que es el movimiento en dos dimensiones y cerramos con una fuerza y concepto. Démonos cuenta porque es un tema bastante largo, es un tema que pues en una hora no se puede abarcar todo. Sin embargo, pues voy a tratar de enlazar algunos temas importantes que le puedan ayudar muchísimo a comprender las temáticas. De igual manera, está el material de estudio y está el material complementario que les puede ayudar muchísimo a de pronto a definir o a complementar otros temas. Bueno, entonces vamos a hablar de la parte de la introducción a la física. Vemos que la física es una ciencia que emplea la observación y la medición como elemento importante para comprender el comportamiento y principios que escriben los fenómenos. Es importante también encontrar que a veces cuando, digamos que encontrar una definición clara y precisa acerca en la física no es tan sencillo, toda vez que abarca un estudio de múltiples fenómenos naturales. Sin embargo, podemos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en las cuales no hay cambios de composición de la materia. Entonces, de esto pues siempre ha transcurrido que la física pues está dividida en una física moderna, y una física clásica, ¿no? Hablamos de la física clásica como la mecánica, la termodinámica, lo que es la óptica, la acústica y lo que es la parte del electromagnetismo. ¿Cierto? Y dentro de lo que es la parte de la física moderna, pues hablamos de todo lo que se refiere a los elementos puntuales en el concepto de la parte molecular, de la parte nuclear, de la parte de la relatividad y de la parte de la mecánica cuántica. Dentro de la física, pues es importante indicar que aparecen unas magnitudes fundamentales, o sea, aparece un sistema internacional, que es el que se trabaja en Colombia, que es el Sistema Internacional de Unidades. Digamos que en virtud en que el mundo científico siempre buscaba la uniformidad, no solo en el sistema de unidades, resalta lo práctico, lo claro, acorde a los avances de la ciencia. Más o menos entre el año 1960 científicos y técnicos pues se establecieron y se reunieron en Ginebra, Suiza, para acordar el llamado sistema internacional. Ese sistema internacional está basado en lo que es el metro, es cierto, lo que es la longitud, el tiempo y la masa. Entonces de ahí aparecen las llamadas magnitudes fundamentales. Vemos que recién de magnitudes fundamentales aquellas que no se dividen en función a otras, ¿cierto? Y por lo tanto sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en la física. Y que reciben el nombre de magnitudes derivadas como lo vemos acá. Entonces, entre eso está las magnitudes fundamentales, está la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Y dentro de las magnitudes fundamentales está derivadas, perdón, están el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, entre otras. Entonces, de ahí, pues, se establecen esas. Dentro de las análisis dimensional, pues, recordemos que todas las unidades tratadas en física siempre reconocen las dimensiones y las mismas, pues, pertenecen o permiten describir cada una de las cantidades físicas fundamentales y derivadas. Y todas esas dimensiones brindan, pues, digamos que procedimientos que permiten el desarrollo de trabajo, verificar si las ecuaciones que obtienen aún usando de pronto el mayor desarrollo en relación a lo mismo. Entonces, es interesante saber que, por ejemplo, la longitud, su patrón es, permítame un momento, su patrón es, en este caso,
Ah, listo. Bienvenido, Jorge, a la sesión sincrónica. Entonces, en este caso, el patrón de la longitud es el metro, la masa, su patrón es el kilogramo, el tiempo, su patrón es el segundo, la temperatura, pues su patrón es los grados Kelvin o los grados Celsius. Se depende cómo se los, de acuerdo al ejercicio. En la intensidad de la corriente, pues el patrón es en los amperios, lo mismo la intensidad luminosa y en la cantidad de sustancia, pues los patrones son la parte de los moles. Entonces, siempre, o sea, no es que como sabemos los valores de las magnitudes físicas dependen de un sistema de unidades utilizadas. Sin embargo, hay diferentes sistemas de unidades que por ello cualquier magnitud física puede expresarse en distintas unidades según la escala en que esté grabado de pronto un instrumento de medición, ¿cierto? Entonces, de ahí es importante tener en cuenta eso. Bueno, entonces de ahí se genera un elemento importante que es la llamada notación científica. Y esa notación científica se describe a partir de lo que es ese componente del sistema internacional de medidas, o en este caso de lo que se llama el sistema métrico decimal, ¿cierto? Entonces, de ahí voy a utilizar un momento el tablero acá. De ahí aparece un sistema de notación científica y es que esa notación científica simplemente consiste en convertir cantidades grandes a cantidades pequeñas. Entonces, por ejemplo, ¿cierto? Si yo quiero establecer una cantidad científica, siempre debo tener la cantidad, ¿cierto? Voy a llamarla por A y la multiplico, le coloco la potencia 10, siempre va por la potencia 10, elevada a la n, siempre y corran sus unidades a la izquierda, ¿cierto? Sus unidades a la izquierda, permítanme un momento. Gracias. Acá, sus unidades a la izquierda. Ahorita me borro acá porque me quedó como estilo de 5. Sus unidades a la izquierda. Y otra notación científica A elevado a la n, perdón, elevado a la potencia 10, o en este caso por 10, que es la potencia relacionada dentro de la notación científica, pero elevada a la menos n, significa que las unidades las voy a contar a la derecha. ¿Sí? Derecha. ¿Cómo así? Si yo tengo, antes de mirar esos dos ejemplos que aparecen ahí, 0,00032. Eso es una cantidad súper pequeña, súper pequeña. Es una micro cantidad. Yo la quiero convertir en una cantidad, en un sistema de notación científica. ¿Cómo hago? Entonces, sencillamente coloco la cantidad numérica, o sea, en este caso el 32, lo separo por una coma, el 3 y el 2. Luego, por este 32 viene siendo el valor de A, ¿sí? Por 10. Ahora, me dice que como es en negativo, entonces esta parte, todos los decimales, démonos cuenta que esto es una cantidad decimal, va a ser una cantidad negativa, o sea, quiere decir que se va a contar hacia la derecha hasta llegar al 3. Entonces, 1, 2, 3, 4. Contamos hacia la derecha, entonces me da menos 4. Esa es la notación científica. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 32.000, voy a hacerlo al contrario, voy a colocarlo 3.200.000. Listo, 3.200.000. Yo quiero pasar esta cantidad, esta es una cantidad gigante, ¿sí? La quiero pasar en notación científica, o sea, hacerla mucho más pequeña. Entonces, demos cuenta que aquí va a ser al contrario, o sea, coloco la misma cantidad, 3, lo mismo 3,2, pero, o sea, voy acá en el A por 10, pero ¿qué sucede? Que aquí está positiva la cantidad. Entonces voy a correr hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta donde me llegue la coma. Por lo tanto, esa n va a ser positiva. Entonces, acá, estimados estudiosos, recuerden que cuando es un decimal,
va a ser negativo, se cuenta hacia la derecha, y cuando es una cantidad positiva que nosotros ya sabemos, pues se cuenta hacia la izquierda y se coloca su valor positivo. Entonces miremos acá, por ejemplo, voy a resolver el segundo ejercicio. Dice que un sismo en temblor produce una superficie de la Tierra originada por un movimiento de masa que ocurre en su interior. Estos movimientos son de diversa intensidad. Bueno, entonces, de acuerdo a la escala de Richter, la escala tiene una graduación de 1 a 9 e indica la energía liberada de acuerdo a esa escala de Richter si el sismo fuera de una magnitud de 20 billones, ¿cierto? De julios, la energía liberada será. Entonces, esto es una cantidad súper grande, ¿sí? Súper grande. Si la puedo copiar acá en otro pan. Sí, yo me salgo de acá porque creo que no me... En otra cantidad, a ver si de pronto me la deja copiar. Para acá, esa cantidad. Listo. Yo necesito pasar esta cantidad a una cantidad mucho más pequeña para poderla leer, ¿sí? Entonces, ¿qué coloco acá? El 2, dése cuenta que solamente hay una cantidad. Acá, esta partecita, un número que es el 2. 2, ¿sí? Por... Aquí no necesito colocarle nada, colocarle sin coma por. Recuerde que vamos a seguir esta regla. A por E10 a la N si es positivo. Por 10, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está el valor fijo acá? Cuento hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dese cuenta que no estoy contando el 2. O sea, me da 16. O sea, que me queda 2 a la 16. Que, Julio, esa sería la energía liberada. Y eso es el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ahí estamos convirtiendo una cantidad grande en una cantidad más pequeña. 2 por 10 a la 16, Julio, se lee mucho más fácil que el de 20 millones o 2 con una cantidad de ceros impresionantes hacia la derecha. Entonces, todos los ceros hacia la derecha, ¿cierto? Son positivos y todos los ceros hacia la izquierda son negativos. Es importantísimo tener en cuenta eso. Ahí les dejo otro ejercicio que ojalá este es muy fácil, simplemente es calcular. Recuerden que dice que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros sobre segundos. Una unidad de distancia a escala astronómica es el año luz, que se define como la distancia que recorre, pues se define como la distancia que recorre un haz de luz en un año. ¿Cuánto sería la distancia entre un año luz? Pues sencillamente recuerden que un año tiene 360 días y que esos 360 días, un año, perdón, 360 días, 65 días, y que un día tiene 24 horas, ¿cierto? Y que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 3.000, una hora tiene 3.600 segundos. Entonces, de ahí yo ya empiezo a multiplicar 3.600 segundos por 24, que tiene un día, me daría que un día completo, ¿cierto? Un día completo tiene 86.400 segundos. Multiplicamos 3.600 por 24. Eso es lo que tiene un día, los segundos que tiene un día. Si nosotros multiplicamos esto por 365, ya estaríamos hablando de una cantidad en segundos del año. Y luego lo multiplicaríamos por los 300.000 kilómetros por hora y esa sería la distancia sobre segundos, esa sería la distancia de un año luz. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Bueno, vamos a mirar la segunda parte y en esa segunda parte es revisar algunos conceptos cinemáticos que nosotros tenemos en cuenta o que se deben tener en cuenta dentro de este ejercicio, de esta parte laboral. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber es esa distancia. Recordemos que la distancia acá o la longitud se define como la cantidad de espacio o medida de la trayectoria entre dos puntos, el punto inicial y un punto final, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos acá, ¿sí? Hablamos acá de esta ciudad A, ¿cierto?
a esta ciudad de B. De este punto A este punto A, es la distancia que hay. Ejemplo, esa distancia es de 300 metros. Esa es la distancia. La posición es la ubicación en donde está el punto de referencia, o sea, ese lugar es un lugar respecto al punto de referencia, ¿cierto? Que me define esa cantidad vectorial. O sea, que en este punto, en este orden de ideas, la posición viene siendo esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo el carrito acá, el auto acá, está en la posición, está en la ciudad A y no ha arrancado. Esa es la llamada posición inicial. Si me desplazo, pues llegaría a la posición final, que sería la B, o sea, sería la ciudad B. Esa es la posición. ¿Qué viene siendo otro concepto importante a tener presente, que es el desplazamiento? ¿Cierto? El desplazamiento en este caso es el cambio de posición de un automóvil, ¿cierto? Luego de restar esos dos vectores. ¿Cómo así? O sencillamente el desplazamiento va a ser, recuerde que aquí hay una posición inicial, hay una posición final en donde llegó el auto, que sería la posición final. Este espacio, que voy a representar en rojito, es el desplazamiento que hace, ¿sí? O sea, de la ciudad A la ciudad B. ¿Cuánto se desplaza? 300 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que hay entre la ciudad A y la ciudad B? 300 kilómetros. O sea, la distancia de separación entre las dos ciudades, esa es la distancia. La posición es donde está ubicado el punto de referencia, donde está ubicado el auto, en la ciudad A o la ciudad B, ¿cierto? Y el desplazamiento, ese recorrido que va a hacer de entre la ciudad A la ciudad B. Por eso ese desplazamiento se define como este cambio, ¿cierto? Ese cambio o esa variación de ese desplazamiento que va a ser igual a la posición final menos la posición inicial, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros prácticamente podríamos indicar que esa posición final, en color negro, esa posición final viene siendo, ese auto se desplazó, ¿cierto? Un desplazamiento entre la ciudad A y la ciudad B. En la ciudad B llegó a los 300, o sea que la posición final serían los 300 kilómetros o metros, menos la posición inicial, pues arrancó en cero, ¿cierto? En 0 metros. O sea, por lo tanto, el desplazamiento sería de 300 metros. Se cuenta que viene siendo, es lo importante. Aquí lo único que cambia es el concepto, nada más. Es como la parte de la interpretación entre la distancia y el desplazamiento. De ahí aparece la otra que es la trayectoria. La trayectoria, pues, por ende, es un conjunto de diferentes posiciones, ¿cierto? Ocupando el objetivo. Entonces, hablamos de que hay una trayectoria curvilínea, ¿cierto? Y una trayectoria rectilínea, o sea, en línea recta. Entonces, esa es la trayectoria como tal. Entonces, de esos conceptos iniciales que miraba, pues aparecen los conceptos, otros conceptos que son importantes tener en cuenta y está lo que es la rapidez y la velocidad. En este caso, cuando hablamos de estos elementos, pues estamos hablando de esas posiciones que nos permiten a nosotros indicar a qué se refiere la velocidad y a qué se refiere la rapidez, aunque ambas tienen la misma interpretación. Tienen la misma interpretación, o sea, la velocidad y la rapidez generalmente se usan como sinónimos en forma de pronto equivocada, ¿no? De pronto no constante, de que la rapidez es una cantidad escalar y me indican la misma magnitud de velocidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en este caso la velocidad que se representa con esta parte y un asterisco aquí que ya lo vamos a mirar que se llama vector, ¿cierto? Entonces me dice que es el desplazamiento, ¿cierto? En este caso el desplazamiento, ojo, el desplazamiento. ¿Y quién es el desplazamiento? Pues este vector, ¿cierto? Este valor. En función de un tiempo, ¿sí? Y la rapidez, ojo, la rapidez, ¿sí? Viene siendo la distancia en función del tiempo. O sea, acá no es que sean diferentes, sino la forma de interpretar. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen que calcule la rapidez de un auto, que a una velocidad de, a la distancia que va a una rapidez de 50 kilómetros por hora, ¿cierto? Pues automáticamente ya sé que estoy hablando de casi la misma velocidad.
sino que hay que tener en cuenta el concepto de esa velocidad como tal, el desplazamiento, eso. O sea, uno le dicen desplazamiento y el otro le dicen distancia, a la velocidad desplazamiento y a la rapidez distancia. Ese es el concepto nada más, pero la expresión matemática resulta siendo la misma como tal. Viene lo que es la aceleración. Recuerde que aquí hay algo importante frente a la aceleración y es que cuando nosotros hablamos de la aceleración, ese es un cambio de velocidad, ¿sí? Y ese cambio de velocidad me permite a mí definir esa aceleración. ¿En función de quién? En función de un tiempo, ¿sí? O sea que la aceleración, acá que la represento con una A y en una barrita también que es una cantidad vectorial, me dice que es la variación o el cambio de velocidad en función de un tiempo. ¿Listo? Esto me permite determinar la aceleración, ¿sí? Aquí ya, a diferencia que puede ser que haya una velocidad final y una velocidad inicial, puede ser, ¿cierto? Porque el auto puede llegar a un punto A y cambió su velocidad inicial, aumentó esa velocidad, pues por ende acelera y eso se convierte en una aceleración en función de un tiempo de recorrido, ¿no? Porque gasta un tiempo y esa es la aceleración. Viene otro punto importante dentro de lo que es la velocidad y es la velocidad instantánea. Normalmente la velocidad instantánea, o sea, en este caso la velocidad media, siempre se aproxima a una velocidad instantánea cuando el movimiento de un cuerpo, o en este carro, en este caso puede ser de un auto, ¿cierto? En intervalos de tiempo se consideran cada vez mucho más pequeños. O sea, en pocas palabras, digamos que como para definir este gráfico me va a permitir indicar que si el intervalo de tiempo es tan pequeño, entonces casi siempre va a tender a ser cero la velocidad de ese cuerpo. O sea, se establece como esa velocidad instantánea en relación a esa velocidad media alrededor de ese punto de intervalo. O sea, ¿por qué? Porque como estamos viendo cantidades pequeñas, voy a cerrar esta parte, perdón, estamos viendo cantidades pequeñas como una velocidad instantánea, o sea, cuando se aplica, se va aplicando aceleración, se va aplicando, entonces esos cambios resultan siendo velocidades instantáneas, o sea, en intervalos de tiempo van a cambiar, o sea, velocidades mucho más pequeñas, y por lo tanto siempre va a establecer que esa velocidad instantánea va a ser igual al límite, porque aquí aplicaríamos una fórmula, ¿cierto? Un límite en que ese tiempo va a tender a ser cero, o sea, hasta el momento en que puede llegar a estacionar. ¿De quién? De la distancia, ¿cierto? O el desplazamiento en función de ese tiempo, ¿sí? Esa es la velocidad instantánea, normalmente. ¿Listo? Que se convierte en una llegada a velocidad o se convierte en esa misma velocidad, esa velocidad media. A veces cuando de pronto, cuando la velocidad de un carro, de un automóvil, permanece constante, ¿cierto? Permanece constante cuando hay una línea recta, pues a veces permanece constante la velocidad. O sea, esa velocidad media y esa velocidad instantánea son iguales, por lo tanto, mantienen el mismo intervalo de tiempo. Si el mismo intervalo de tiempo no va a variar, si varía en pequeños intervalos ya cambian, quiere decir que la velocidad ya no viene siendo a la misma velocidad instantánea. Aquí hay algo importante antes de pasar acá, y es que dentro de la aceleración hay unas ecuaciones cinemáticas que tenemos que tener muy presentes, y es importante, y es que dentro de la aceleración, ¿sí? Hay unas ecuaciones. ¿Y cuáles son esas ecuaciones? Entonces está la aceleración, que ya le indicaba que es la velocidad en función de un tiempo. Está, hay una velocidad que viene siendo igual, en este caso, a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial, o sea que la velocidad final puede ser, viene siendo, hay un desplazamiento, ojo, desplazamiento en función del tiempo, vamos a mirarlo ahorita, que es igual a un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado más dos veces, perdón, más la velocidad inicial por tiempo.
más la posición inicial, porque a veces resulta que no están en cero, ¿cierto? Entonces, podríamos tener en cuenta esta fórmula matemática para poder determinar lo que es la posición o el desplazamiento. Bueno. Hay otro tema importante y es la parte de los vectores. Cuando estudiamos o vemos esas cantidades vectoriales, siempre o normalmente, siempre hablamos de lo que es las características o generalmente siempre se trabajan con unas cantidades físicas y se pueden expresar no solo en magnitudes o también, sino también en cantidades direccionales, o sea, que se puede representar en unas cantidades mucho más numéricas, ¿sí? Normalmente los vectores tienen un alto impacto de interés en la parte matemática, en la parte de ingeniería, porque pues estudian siempre la vida cotidiana en relación a la elaboración de cualquier instrumento. Entonces, de ahí siempre me permite de pronto que definir que toda esa cantidad de vectores, o sea, una magnitud escalar, pues define esa cantidad numérica como tal. Entonces, desde ese punto, pues aparecen las cantidades escalares y las cantidades vectoriales, ¿cierto? Entonces, dentro de esas cantidades escalares, ¿cierto? Como el tiempo, la temperatura, la masa, la densidad, la carga eléctrica, pues se describen específicamente en forma numérica, ¿sí? Entonces está la temperatura, que puede ser 20 grados Celsius, 30 grados Kelvin, o el tiempo, que son 2 horas, 3 horas o 40 segundos. Ahí esa es una cantidad escalar. Mientras que las cantidades vectoriales no, las cantidades vectoriales es una cantidad que se mide a través de una magnitud, ¿cierto? O una longitud. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa y necesito correr una caja gigante, la traslado, pues genera una fuerza y esa fuerza va a trasladar del punto A al punto B, eso es una magnitud y esa magnitud se convierte en una cantidad vectorial, ¿sí? Porque está trazando una longitud. Entonces, esos son los puntos importantes que se deben tener en cuenta. Pero acá nos vamos a centrar especialmente en esas cantidades vectoriales, ¿sí? O sea que es importante tener en cuenta que dentro de la parte de un vector, o sea, un vector, cualquiera que sea, tiene varias características. Por ejemplo, el punto de aplicación, ¿sí? Perdón, cierro esta parte. Y vuelvo a abrir aquí otro tablerito pequeño en Paint. Entonces, ¿qué significa acá? Que por ende, yo tengo este vector acá. El vector siempre se representa con una flecha. Siempre. Y el vector tiene una magnitud, todo esto, o sea que esto mide y eso es una magnitud. Fuera de eso, tiene una dirección, ¿sí? Y esto es la dirección que tiene. Esa dirección se mide en un ángulo, ¿sí? De 20, de 30 grados. Tiene un sentido, ¿sí? Y ese sentido queda señalado en el punto de la flecha. ¿Para dónde va? Para el oriente, para el norte, para el sur, para el noroeste, para el oeste. Ahí me está definiendo el sentido de ese vector. ¿Listo? Eso es una cantidad escalar. Entonces es importante recalcar que ese vector pues tiene un punto de aplicación o un origen, tiene una magnitud, ¿cierto? Una intensidad, en este caso, la cantidad de ese vector, la dirección, o sea que ya sabemos que señala la línea sobre la cual actúa, ¿cierto? Sobre la horizontal, en este caso, que define un ángulo de posición y finalmente un sentido, ¿no? Que queda señalado sobre la punta de la flecha e indica hacia dónde actúa el vector, ¿no? Ya podemos indicar también que puede actuar hacia la parte negativa o hacia la parte positiva, ¿sí? Entonces, eso sería lo que es la parte de un vector como tal. Dentro de los vectores, pues hay unas operaciones importantes. Hay que tener en cuenta que esas operaciones están dentro de los productos, están lo que son las operaciones lineales, en este caso las operaciones entre los vectores que están organizadas de la siguiente manera. Las de punto escalar vectorial, o sea, ¿qué significa? Que una cantidad vectorial se puede multiplicar por un escalar, ¿sí? Siempre se me olvidaba algo importante y es que el vector tiene un nombre, ¿sí? Y el nombre es una letra del alfabeto en mayúscula, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un punto escalar, significa que tengo una constante y esa constante es k y lo multiplico por el vector a,
¿sí? Entonces, si yo tengo un vector, ¿cierto? Un vector A que mide 3 unidades, o sea, vale, es de 3 unidades, ¿cierto? Y por ende tengo una cantidad constante, una K, que es 2. ¿Cuál sería el producto escalar de ese vector? ¿Cierto? ¿Cuál sería el producto escalar de ese vector? ¿Cierto? Entonces acá me indica que yo puedo establecer el producto, ¿cierto? De ese vector, que sería la parte escalar, o sea, la constante, por el vector A. Y eso sería igual a 2 por 3 unidades y por lo tanto me da 6 unidades. Eso sería la parte del producto escalar de un vector. Siempre lo vamos a tener en cuenta que lo vamos a multiplicar por el vector, la magnitud del vector por la cantidad escalar. Ahora, es importante tener en cuenta que la parte escalar siempre va a ser mayor a 1, o va a ser menor a 1. Eso depende del sentido de donde se ubique la parte escalar, ¿no? Que es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, acá dice un vehículo parte de la ciudad 0. Voy a ver si lo puedo copiar acá. Permítame si lo puedo copiar acá en otro página para hacerlo más rápido por tiempos. Que siempre una horita se nos va. No, ya sé por qué no copió. Listo. Entonces dice que un vehículo parte de la ciudad 0 a la ciudad A, ubicada a 40 kilómetros al noroeste, formando un ángulo de 60 grados con la dirección, ¿cierto? La dirección norte-sur. Entonces ahí es importante recalcar algo, y es que nosotros ahí tenemos que tener algo claro, y es la representación, ¿sí? La representación es que nosotros debemos saber hacia dónde los tenemos que ubicar, ¿no? Hacia dónde tienen que ubicarse. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver acá, dice de la ciudad. Voy a colocar la ciudad hoy acá. Entonces voy a hacer como un estilo de plano cartesiano, sacando como torcito. Plano cartesiano, voy a ubicar el vector en color azul. Dice que está ubicada la ciudad a 40, o sea que a 40 kilómetros al noroeste, formando un ángulo 90 grados. Noroeste, ¿hacia dónde queda? ¿Cierto? Noroeste, ¿cierto? ¿Hacia dónde queda el noroeste? Noroeste queda hacia esta parte. ¿Sí? Y acá mide, este vector mide 40 kilómetros, o sea, es de 40 kilómetros. ¿Cierto? Este es el punto noroeste. Y ese vector es el vector A. Vamos a llamarlo el vector A. Viene, luego, ¿qué sucede? A 60 grados, en dirección sur-norte, o sea que los 60 grados están marcados acá. ¿Listo? Ahora, luego se desplaza a la ciudad B, ¿cierto? La posición final del vehículo respecto a cero es de 50 kilómetros. Ojo, respecto a cero es de 50 kilómetros, formando 45 noreste. Ojo, aquí es noroeste, aquí es noreste. O sea, quiere decir que aquí está el vector. En este caso va a colocar la posición. Ojo, la posición final del vehículo respecto a cero es de 50 kilómetros, ¿cierto? Que está ubicado acá en esta parte a 45 grados. ¿Sí? La posición final respecto a cero. O sea que esto viene siendo 50 kilómetros. Y estos son 45 grados al noreste. O sea que esta partecita es la distancia que habría, ¿sí? Esa distancia entre la posición A y la posición final, que viene siendo el segundo desplazamiento. Ahí estamos formando un estilo de vector, una operación. ¿Sí? Y esa operación me va a permitir a mí definirla. ¿Cómo la opero? ¿Sí? En este caso, voy a operarla a partir de un vector resultante. Y ese vector resultante significa que voy a tener en cuenta la parte de la cantidad acá, ojo acá que es importante, inicialmente la cantidad al cuadrado, porque aparecen unos componentes de esos vectores, ¿sí? Entonces aparece aquí un valor
un componente y aquí aparece un componente, ¿sí? Entonces yo puedo establecer el componente, pero quiero sacar simplemente la resultante, nada más. Y la resultante es igual a la raíz cuadrada del vector a al cuadrado más el vector b al cuadrado, ¿sí? Entonces esa resultante va a ser igual a 45, en este caso 40 kilómetros al cuadrado, más 50 kilómetros al cuadrado. O sea que esa resultante va a ser igual a 1600 más 2500. Sumamos y acá rápidamente voy a utilizar mi calculadora para sacarla acá rápidamente acá. Entonces acá me da, permítanme un momento, entonces 1600 más 2500 igual raíz, entonces acá me quedó raíz de 000, listo, de 64.06, entonces aquí me da 41, o sea, 4100, y ese resultante sería de 44, o sea, 64.03 kilómetros. O sea, que ese vector resultante sería esa distancia que hay entre A y el punto final de la ciudad, de esa ciudad respecto a cero. Entonces, ahí estamos utilizando una operación que está, en relación a la parte de los componentes. Bueno, entonces, entre esas operaciones, pues aquí hay otro ejercicio. Vamos a ver si me alcanza el tiempo, lo resolvemos y si no, se los dejo de tareita. Bueno, de acá es importante tener en cuenta pues, lo que son los movimientos. Hay dos movimientos, movimientos de una dimensión y movimientos de dos dimensiones. El movimiento de una dimensión, pues hablamos de una dimensión cuando siempre tiene un punto de referencia frente a una línea recta, o sea que hablamos de un movimiento uniforme, ¿cierto? Y hablamos de un movimiento uniformemente variado, o sea que estaríamos indicando que en este caso, permítanme acá, voy a ir despacio, me toca hacer otra bioclase, la hago porque es que aquí es bastante tema. Cuando hablamos de este movimiento, ¿cierto? Hablamos de dos movimientos importantes. Y este movimiento acá, voy a trazar un paralelo acá, quiere decir que yo puedo transmitir esta parte constante, ¿cierto? En función de una distancia en relación a un tiempo. Esto es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Que establece una constante, ¿sí? Y esa constante es porque su velocidad, ojo por favor, su velocidad es constante. Si su velocidad es constante, su aceleración es igual a 0 metros sobre segundos cuadrados. Es importante ahí. En ese primer movimiento. Hay un segundo movimiento, y el segundo movimiento es que ya actúa, dice, variado o uniformemente acelerado. Y ese movimiento uniformemente acelerado quiere decir que la velocidad aumenta o disminuye, ¿sí? Y ahí cambia la posición. ¿Sí? Ahí, en este caso, la aceleración, ojo, la aceleración viene siendo constante. Aquí la velocidad puede aumentar o puede disminuir. ¿Listo? Entonces, dése cuenta en la diferencia acá. Cuando hablamos de un movimiento rectilíneo, hablamos que su velocidad es constante, mientras que su aceleración es cero. Y cuando hablamos de un movimiento uniformemente acelerado, indicamos de que su aceleración es constante y su velocidad puede aumentar o disminuir. Aquí recuerden las ecuaciones cinemáticas que le mencioné anteriormente en la aceleración, que también las vamos a ampliar acá, porque es que esas ecuaciones cinemáticas se utilizan normalmente para un ejercicio de movimiento uniformemente acelerado. Bueno, aquí viene un problema. Voy a explicar este ejercicio. Voy a explicar este ejercicio si me alcanza el tiempo. Llegado a que no me alcance el tiempo, estimados estudiosos, en el caso de Jorge y en el caso de Dani, que están conectados,
llegado el caso que no alcance, porque me faltaría un temita importante de tomar, pero no quiero dejarlo enlazado, realizo otra sesión extra el día martes, creo que a la misma hora o antecitos, o bueno, ahí yo lo defino, o el día miércoles, de tal manera que podamos culminar, porque pues, la finalidad es que me quede todo claro, o sea, no correr porque pues tenemos esa hora, pero que una hora creo que no es tan suficiente para arrojar toda una temática de física. Entonces, y la finalidad no es correr. Entonces acá, ya coger este ejercicio, si lo copio, y vamos a explicarlo acá. Listo. Ah, no, pero me cogió fue el otro. Listo. Dice que un bus metropolitano parte del reposo de una estación y acelera durante 10 segundos, con una, con una aceleración constante de 20 metros sobre segundos. O sea que aquí ya me están indicando que hay una aceleración constante. O sea, aquí ya por ende, estaríamos marcando que habría un movimiento uniformemente acelerado. Vamos a mirar. Después marcha con una velocidad constante de 30 segundos o durante 30 segundos. Luego reduce la misma a razón de 4 metros sobre segundos cuadrados hasta que se detiene en la estación siguiente. Calcule la distancia total. Bueno, entonces aquí hay como tres movimientos. El primero, des en cuenta que el bus lo que hace es un recorrido y acelera, o sea que ya estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Acá, después marcha con una velocidad constante, o sea que cambia su movimiento a un movimiento rectilíneo. Y finalmente, otra vez vuelve a acelerar, entonces aquí ya cambia su velocidad, disminuye su velocidad, entonces cambia el movimiento a un movimiento uniformemente acelerado. Entonces vamos a organizar, aquí voy a organizarlo como en tres pasos para poderme hacer entender mejor. Entonces, y me dice que calcule la distancia total de recorrido. Entonces, el primer momento, tenemos que calcular la distancia hasta acá, ¿cierto? Un parte de reposo, ¿cierto? Y acelera durante 10 segundos. O sea, quiere decir que aquí la distancia, vamos a utilizar esta fórmula, es un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede acá? Pues la velocidad inicial es cero, porque está en reposo, o sea, no ha arrancado, pero él se acelera, ¿cierto? Entonces, toda esta partecita viene siendo igual a cero. Entonces, simplemente me queda que la distancia va a ser igual. Esta fórmula la utilizo porque recuerden que estamos hablando de una aceleración. Esto es igual a un medio por la aceleración que en este caso es de 2 metros sobre segundos cuadrados. Lo elevo, ¿cierto? Por el tiempo que son 10 segundos al cuadrado. Acá yo puedo simplificar fácilmente este 2, con este 2 lo simplifico y me queda un metro, o sea que este es 10 al cuadrado, me da 100, por 1 me da 100. Estos segundos cuadrados, que no se ven, los cancelo con estos segundos cuadrados, porque recuerden que estos 10 segundos me quedan 100 segundos al cuadrado. Entonces me queda 100 metros. O sea que hasta aquí ha recorrido 100 metros. Hasta aquí. Después permanece, o sea, va en marcha a una velocidad constante. Pero ¿qué sucede? Que acá no conozco cuál es la velocidad, o sea que tengo que calcularla, ¿cierto? Y recuerden acá, estimados estudiosos, que dice que va con una velocidad, una aceleración constante. Y por acá, en la anterior fórmula, les dije que una velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, pero en este caso la velocidad inicial es cero. O sea que la velocidad acá viene siendo ¿quién? 2 metros, ¿cierto? 2 metros sobre segundos, ¿sí? Al cuadrado por el tiempo que son 10 segundos. Estos segundos, con estos segundos los cancelo, pero me quedan unos segundos. O sea que aquí la velocidad es de 20 metros sobre segundos. Y por lo tanto quiere decir que sigue con esa misma velocidad porque permanece constante durante 30 segundos. Calcule la distancia en esa parte. Entonces la distancia acá es muy fácil porque acá se me olvidaba una partecita. Recuerden que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿cierto? O el desplazamiento en función de un tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos despejar esa fórmula y decir, voy a hacer aquí
completa. Recuerda que acá yo le indicaba que eso era como estilo de la rapidez, que era la distancia en función de un tiempo. Yo puedo despejar la fórmula, ¿cierto? Y decir que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Y esta es de un movimiento rectilíneo. Entonces la distancia es igual a la velocidad, que en este caso es 20 metros. ¿Por quién? Por 60 segundos. Perdón, por 30 segundos. Multiplicamos y la distancia acá en este caso sería 600 metros. O sea que acá durante esos 30 segundos recorrió 600 metros. O 600 metros. ¿Listo? Entonces, para tener presente eso. Y viene la última parte que dice, y luego reduce a razón de 4 metros. O sea que reduce, aquí viene siendo una aceleración, va a reducir, cambia su velocidad, la disminuye a menos 4 metros sobre segundos cuadrados. O sea que pasa a ser una aceleración hasta que se detiene. Entonces, acá necesito calcular la distancia. Recuerden que en este caso, la distancia, hay otra fórmula matemática que dice que la velocidad, en este caso, final o la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad, o en este caso la aceleración por el desplazamiento, ¿sí? Entonces, como acá necesito es despejar realmente el desplazamiento, lo que hago es pasar esta velocidad acá. Entonces, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, en el momento que yo haga una transposición de términos, le cambio el signo, igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora sí voy a despejar la distancia. Distancia es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Y acá vamos a indicar que esto es igual. La velocidad final sería 0, porque se detiene el carro, menos la velocidad inicial. ¿Con qué arranca la velocidad inicial? O sea, la velocidad inicial es ¿de quién? De 20, porque sigue siendo constante, o sea, sigue con la misma velocidad, ¿cierto? De 20 metros al cuadrado. Y lo dividimos por 2 veces la aceleración, que en este caso sería menos 4. Ya coloco la cantidad acá, la parte del sistema internacional. Acá en esta parte voy a indicar que eso me da 400 metros cuadrados sobre segundos cuadrados y lo voy a dividir por menos 8. ¿Listo? Esos menos 8, acuerde que estos menos metros sobre segundos cuadrados, estos segundos cuadrados cancelo con esto, estos metros los cancelo acá, pero aquí me quedan unos metros, 400 dividido en 8 me da 50. Significa que aquí me da, recorrió 50 metros. Entonces sumo 100, 600, daría 700 y 50, 750, lo que es la distancia total de recorrido de ese auto. Entonces ahí hemos visto cómo hemos aplicado los dos movimientos, el movimiento uniforme y el movimiento uniformemente acelerado. Finalmente viene lo que es el movimiento de 2 dimensiones o el famoso movimiento parabólico. En este movimiento parabólico es aquel que requiere un objeto, ¿cierto? Arrojado y cerca a una superficie, por ejemplo, en el caso de la inclinación o respecto a esa inclinación. Las características importantes de ese movimiento de 2 dimensiones es que es la unión entre el movimiento horizontal y el movimiento vertical. El movimiento horizontal, recuerden ahí, estimados estudiosos, que hablamos de la velocidad constante. Y en el movimiento vertical hablamos de una velocidad, o en este caso, de una aceleración, o sea, de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, en el horizontal, la velocidad es constante, en el vertical, la aceleración es constante. Entonces, ahí ese es un punto importante que debemos tener en cuenta nosotros en el ejercicio. De ahí, pues, aparecen estos dos componentes importantes, el componente sobre el eje X y el componente sobre el eje Y, que viene siendo el lanzamiento horizontal, perdón, y el lanzamiento vertical. Recuerden que el lanzamiento horizontal es uniforme, rectilíneo, y el vertical es uniformemente acelerado. Entonces, aquí están las fórmulas, las que he mencionado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Que en el movimiento parabólico hay una dificultad, y es que hay una dirección. Y en esa dirección hablamos de un ángulo de posición, y en ese ángulo de posición pues aparecen unas funciones trigonométricas
que por ende está el seno y el coseno. El seno siempre se ubica sobre el valor o sobre la y. Aquí tengo el plano cartesiano. Sobre el x, y. El seno se va a ubicar siempre sobre el eje Y. O sea, aquí está la palabra seno, de cualquier ángulo. Y aquí en el X se ubica la palabra coseno, sobre cualquier ángulo. ¿Listo? Entonces, esto es importante tenerlo. ¿Por qué? Porque recuerden que el movimiento es un movimiento semiparabólico. Y ese movimiento semiparabólico está trabajando el horizontal y está trabajando el vertical, ¿cierto? En relación a ese vector velocidad. Recuerden que ese vector velocidad como tal. ¿Listo? Bueno, hasta acá yo quiero llegar a esta primera parte. Eh, quiero no adelantarme porque pues, nos queda otro temita importante que es la parte de fuerza, si no quiero salirme de este tema y quiero terminarlo para poder explicarles más claro lo que son esos dos componentes. Ya por tiempos me tocaría cerrarlo ahorita y volver a hacer otra sesión sincrónica, otra segunda, no hay ningún problema, para mí no hay ninguna dificultad. Lo importante es poder contar con ustedes y con su tiempo. Yo sé que a ustedes les toca elaborar, pero ojalá puedan ustedes asistir. La voy a tratar de organizar el día martes, ¿cierto? Para que podamos tenerla y puedan ustedes participar en esa segunda sesión o esa segunda parte. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. En el caso de Jorge, en el caso de Dani, por estar conectados y por el tiempo que le dedicaron en este momento a esta primera parte. Bueno, entonces digamos que voy a cerrar esta primera parte acá, esta primera sesión. Aquí ya me escribió, a ver quién me respondió acá. Esta primera parte, gracias Dani, gracias Jorge. Bueno, gracias, Dani. Gracias antes de cerrar. Bueno, como para el ejercicio, aunque voy a repetir, ¿qué es lo que tienen que ustedes aquí hacer en su informe de laboratorio? En su informe de laboratorio lo que ustedes tienen que inicialmente es acá, ¿cierto? Dice un preinforme, ¿cierto? Un preinforme significa hacer una infografía pequeña, ¿sí? Del tema. ¿Y cuál es el tema? En este caso, las magnitudes derivadas, o el tema de vectores, o el tema de pronto de operación entre vectores, o de fuerzas. Uno de esos dos materiales, ¿listo? Ahora, acá lo que ustedes tienen que hacer es descargar esta guía, ¿listo, Jorge? Y para Dani también, descargar, o para los demás estudiosos descargar esta guía. En esta guía aparece el informe de laboratorio que van a hacer ustedes, ¿cierto? Permítanme, la descargo acá. El informe de laboratorio lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Y es que en ese informe va a aparecer todo. Entonces, des en cuenta que lo único que tienen que hacer acá es mirar esto. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles son los materiales? Acá. Mida con el lápiz el perímetro de una cama. Vuelve a medir el perímetro de tu cama con el borrador y luego con un cuaderno. Y van a colocar los perímetros. Ojo, van a colocar los perímetros de esa medida. Ahí. Ese es el informe de laboratorio, o sea, utilización de un sistema de medidas, nada más. Nada más. ¿Listo? ¿En dónde lo van a presentar, Jorge y Dani? Acá en esta parte o para los demás estudiosos también. Aquí hay un formato. En ese formato aparece el informe de laboratorio. ¿Sí? Entonces no tienen que hacerlo en otro formato, no, aquí. Entonces colocan el nombre suyo, acá colocan, bueno, aquí dice física fluido, no, le cambian física de equipos industriales, el objetivo, redactan un objetivo, colocan los materiales, ¿cuáles son los materiales que utilizaron? El borrador, el esfero, el computador, el cuaderno, ¿cierto? Eso. Un marco teórico es un argumento, un resumen pequeño por parte de ustedes del tema, ¿sí? Los procedimientos, ¿qué hicieron ustedes? ¿Sí? ¿Qué hicieron ustedes acá? Que por ende viene siendo la misma tabla. Y los resultados es, a partir de acá, de este preinforme, de lo que es la guía, ¿cierto?
pues simplemente sacar si los perímetros son iguales, si cambian los perímetros, ¿cierto? O determinar unas conclusiones. Esa es la actividad, Dani y Jorge, para los demás estudiosos. Bueno, voy a dejar de compartir un momento, por favor. ¿Listo? Bueno, entonces con eso pues voy a cerrar mi primera parte. No sé si de pronto Jorge o Dani tienen una otra pregunta antes de cerrar la primera sesión sincrónica. Sí, los temas abordados, Dani, lo que quiera, magnitudes fundamentales o puede ser los conceptos cinemáticos como velocidad, posición, distancia, desplazamiento o la parte de vectores. Ustedes escogen el tema, cualquier tema importante y lo presentan en estilo infografía pequeña, nada más, ¿listo? Ese es el informe, el preinforme, Dani. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta acá. Listo, Jorge. Y Dani, entonces, así que cualquier cosa, por favor, me escriben al correo de la plataforma. Yo estoy atento a cualquier inquietud y para la realización de su informe de laboratorio. Listo, entonces les deseo una feliz tarde y nos estaremos viendo. En cualquier momento yo les envío el enlace en el espacio para poder culminar con esta primera sesión. ¿Listo? Entonces, una feliz tarde, Jorge y Dani.